uso de intervenciones con ejercicio, la suplementación o la combinación de ambos sobre la masa muscular de personas adultas mayores diagnosticadas con sarcopenia. Es un metaanálisis. Básicamente, el metaanálisis lo que hace es una revisión sistemática del cual integra el conocimiento de un área en específico para generar nuevo conocimiento. De la revisión que se realiza de los diferentes estudios que se incluyen en un metaanálisis, los resultados de cada uno de estos estudios por separado se estandarizan bajo una métrica conocida como tamaño de efecto. Entonces, cada estudio se obtiene un tamaño de efecto individual y luego lo que se hace es integrar o sacar un promedio de todos estos tamaños de efecto para obtener un tamaño de efecto global. Y este tamaño de efecto es la magnitud del cambio o la magnitud de un tratamiento específico sobre, por ejemplo, en este caso, la sarcopenia. Para entender un poco también el tamaño del efecto, más adelante lo estaremos viendo, pero cuando un tamaño de efecto es menor o igual a 0.20, es que hay un efecto pequeño. Y alrededor de un tamaño de efecto de 0.50 es un efecto moderado. Bien, con respecto al síndrome de sarcopenia, es un término que fue propuesto por el doctor Irwin Rosenberg, que lo estamos viendo a continuación, en el año 1989. Se conceptualizó como la disminución de la masa muscular esquelética y la fuerza que se produce con el envejecimiento. Sin embargo, esta definición no fue muy bien aceptada en la parte práctica y clínica, por lo que desde 1989 se han venido estableciendo diferentes conceptualizaciones, métodos para diagnosticar. Dentro de una de las instituciones más importantes en síndrome de sarcopenia se encuentra en Europa, el cual es, bueno, el Grupo Europeo de Trabajo sobre la Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada. Este concepto fue dado en el 2018, es muy reciente y se caracteriza por el síndrome de la pérdida gradual y generalizada de la masa muscular esquelética y la fuerza, con riesgo de presentar resultados adversos como discapacidad física, calidad de vida deficiente y mortalidad. Algo muy importante que hay que saber es que la sarcopenia no es solamente, por ejemplo, que una persona tenga sarcopenia que tuvo una disminución de masa muscular, sino más bien es una disminución que se encuentra por debajo de puntos de referencia. Entonces, no todas las personas adultas mayores tienen sarcopenia. Puede aparecer también en personas jóvenes bajo desnutrición, enfermedades, entre otros. Con respecto a la fisiopatología de la sarcopenia, esta es multifactorial e involucra factores neuromusculares, endocrinos, inmunológicos, celulares y genéticos y desencadenados por hábitos de la vida. En resumen, hay disminución en número y tamaño de fibras musculares, disminución en la producción de hormonas anabolizantes, inflamación de tejidos, muerte celular programada, producto del envejecimiento, y por sedentarismo, mala alimentación, drogas o exceso de alcohol. Dentro de riesgos que se pueden atribuir a la sarcopenia se encuentra el deterioro funcional, caídas, movilidad reducida, pérdida de independencia. Todo esto va a llevar a un aumento en la atención médica, a un aumento en las necesidades médicas, hospitalización, fracturas, institucionalización, dependencia y disminución en la calidad de vida. Y muerte. ¿Por qué es importante conocer el síndrome de sarcopenia? Básicamente, o en resumen, lo que hace es que nos va a permitir acudir a tratamientos específicos que nos van a ayudar en el tratamiento de esta fisiopatología.
Dentro de las alternativas o estrategias de intervención que se ha conseguido o mostrado en la literatura, se encuentra el ejercicio físico, principalmente de contrarresistencia o de fuerza, pues, como las máquinas que se encuentran en los gimnasios, con su propio peso corporal, con ligas, entre muchas otras cosas que hay actualmente, en combinación con intervenciones nutricionales. Sin embargo, otros autores, por ejemplo, de Burgos, indica que el ejercicio contra resistencia ha demostrado incrementar la masa muscular con o sin suplementación nutricional. Este estudio fue realizado en el año 2018. A la fecha, ¿qué era lo que se sabía sobre el tema? Bueno, aquí en el 2018 publiqué un estudio con el doctor Pedro Carazo de la Universidad de Costa Rica sobre intervenciones con ejercicio contra resistencia en persona adulta mayor. Eso fue una revisión sistemática. El propósito de este estudio fue examinar la evidencia generada de las intervenciones basadas con ejercicio contra resistencia en personas adultas mayores con sarcopenia. Encontramos algo curioso. Bueno, dentro de la metodología se encontraron 7.819 estudios, de los cuales luego de un proceso de filtros, solamente se incluyen 5 estudios de 7.819 de personas que realmente eran diagnosticadas con sarcopenia. Entonces aquí surgió una alerta. Había poca literatura de estudios intervencionales en esta población. Como resultados, hubo un aumento en porcentajes de cambio en variables asociadas al síndrome de sarcopenia, en la masa muscular un 3.28%, en la fuerza muscular un 19.16% y función muscular 18.12%. Como conclusión de este estudio, el ejercicio contra resistencia sí mejora variables físicas asociadas al síndrome de sarcopenia. En la literatura también se ubica o se encontraron otros estudios. Por ejemplo, fue una revisión sistemática también. El objetivo fue analizar la relevancia del tratamiento nutricional en sarcopenia y evaluar efectos de la suplementación en la masa y función muscular en personas de edad avanzada. Si observamos el título, creeríamos que realmente las personas tienen sarcopenia. Sin embargo, ya al adentrar y analizar las metodologías, no eran realmente diagnosticados. Se muestran como adulto mayor, voluntarios, saludables, pero realmente no se encontraba o no mostraba un criterio de diagnóstico. ¿Por qué tenían sarcopenia? Eso sí no se encontraba, no se encontró. En la metodología de este estudio involucraron 17 estudios en personas entre 65 y 85 años en esas bases de datos. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, bueno, incluyeron estudios experimentales, suplementos nutricionales y que fueran evaluados con impedancia o DEXA, pero en ningún momento mostraban que eran diagnosticados. Por lo tanto, es una literatura engañosa. Como conclusión, la suplementación nutricional era eficaz en el tratamiento de la sarcopenia, pero no eran personas diagnosticadas. Lo mismo sucedió con este otro estudio, también sobre nutrición y actividad física. El propósito era determinar si surgen beneficios en la masa muscular y en la función en la combinación de alimentación y un programa de ejercicio. 37 estudios fueron incluidos que tuvieran combinación de ejercicio y suplementación, todos mayores de 65 años. De nuevo, no eran personas adultas mayores diagnosticadas. Como conclusiones, los resultados indican que existe un impacto positivo sobre la masa muscular y función muscular en sujetos mayores de 65 años. En el 2017 salió un estudio también, una revisión sistemática y metaanálisis. El objetivo era analizar la efectividad del ejercicio, la nutrición, fármacos e intervenciones combinadas en el tratamiento de este síndrome.
Ahí muestro las bases de datos que utilizaron. Todos eran diagnosticados según algún método, un método europeo, el método asiático u otro método, si hay muchos en la literatura. Tenían que tener medición de masa muscular. La masa muscular apendicular esquelética es la suma de la masa muscular de brazos y piernas. El índice de la masa muscular apendicular esquelética, suma de la masa muscular de los brazos, piernas, entre la estatura al cuadrado. La masa corporal magra. Aquí se incluyeron 7 estudios. Como conclusión, indican que hubo efectos positivos del ejercicio y la nutrición para el tratamiento de este síndrome. Aunque la calidad de evidencia fue baja, también muestran que habían pocos estudios relacionados con intervenciones. Algo muy importante con este estudio, o en general el metaanálisis, hay metaanálisis entre grupos e intragrupo. Entre grupo lo que hacen es comparar entre grupo control y grupo experimental. Para efectos de este metaanálisis es con un diseño intragrupo. Lo que hace es obtener un tamaño de efecto global del tratamiento como tal que se está analizando sobre el síndrome de sarcopenia en el grupo experimental. En este metaanálisis, bueno, muestran que con respecto al ejercicio de 946 estudios, solamente incluyeron 4. Indican que fue efectivo en la mejora de la masa muscular apendicular esquelética e inefectivo en el área de la sección transversal del vasto medial. Con respecto a nutrición, de 1.171 estudios, solo incluyeron 5. No hubo un efecto significativo en la masa apendicular, ni en la masa libre de grasa con nutrición. Y en combinados de 315 solo habían 4 estudios. No hubo un efecto significativo en la masa apendicular del músculo esquelético, ni en la masa libre de grasa. ¿Qué es realmente lo que no se sabía sobre el tema? Bueno, este estudio, ¿verdad? Como tal, tenía un diseño entre grupo, comparación entre grupo control y experimental, pero no había como tal un metaanálisis con un diseño intragrupo para determinar la magnitud del efecto del tratamiento del grupo experimental. Por lo tanto, bueno, nuestro metaanálisis tuvo como objetivo determinar cuál era el tamaño del efecto global del tratamiento con ejercicio, con suplementación o la combinación de ambos sobre la masa muscular de personas mayores diagnosticadas con sarcopenia, así como identificar las variables que moderan el efecto del tratamiento. Con respecto a la metodología, bueno, esas fueron las bases de datos en las cuales se buscó la información. Y esa fue mi frase booleana, ahí para las palabras claves, las cuales se introdujeron tanto en inglés como en español en las diferentes bases de datos para conseguir literatura. Los criterios de elegibilidad, como inclusión, tenían que ser artículos experimentales o cuasi experimentales, intervenciones con ejercicio, suplementación o la combinación de ambos, artículos con texto completo, idioma en inglés en español, adultos mayores de 60 años diagnosticados, medición de la masa muscular. Como criterio de exclusión, estudios que no muestren el método diagnóstico. Con respecto al análisis de datos, se obtuvo el tamaño del efecto delta. Este tamaño de efecto indica el cambio en la masa muscular de cada grupo a lo largo de las mediciones. Un factor de corrección que busca disminuir el sesgo del tamaño del efecto. Un tamaño de efecto global bajo el modelo de efectos aleatorios, el cual va a ser el cambio en la masa muscular a nivel global, el promedio de cada uno de los tamaños de efectos de cada uno de los estudios. La significancia de los tamaños de efecto, individuales y global, determinan si los tamaños de efecto son significativos. Para evaluar si hubo sesgo general, se utilizó el funnel plot y el Egger. Y para evaluar o determinar si hubo sesgo de publicación, se calculó el efecto de estudios archivados, Q de Cochrane e I cuadrada. Cuando la I cuadrada es menor a 25%, es que hay una baja heterogeneidad. Los estudios son muy homogéneos. Acá muestro, por ejemplo, ya adentrándonos en los resultados, en una búsqueda inicial se identificaron 4.770 publicaciones en las bases de datos.
En un primer filtro se eliminaron 424 publicaciones porque eran duplicados en otros idiomas o no reportados. Estos no reportados, por ejemplo, es que al introducir la frase booleana en la base de datos de EBSCO, por ejemplo, y me indicaba que habían 1000 estudios, cuando iba por 950 se cortaba, o sea, ya no seguían más estudios, entonces ahí incluye los no reportados. Ya en una fase de escaneo se revisaron 4.346 publicaciones en base al título y el resumen. De estos se eliminaron 4.233 porque no tenían ninguna relación con el tema, eran de sarcopenia sin nada relación con ejercicio y suplementación en adultos mayores sin sarcopenia o estudios duplicados. Luego, en la fase de elegibilidad, se revisaron 113 publicaciones completas, de las cuales se eliminan 102 por los criterios que se encuentran aquí en este cuadro. Se incluye un estudio por otros medios y ya a manera de inclusión final de nuestro estudio, únicamente fueron 12 estudios, los cuales ya fueron publicados. De estos 12 estudios, se obtiene un total de 936 sujetos, del cual 688 eran de grupo experimental y 248 de un grupo control. De los 2 estudios se obtienen 40 tamaños de efecto, 9 correspondientes al grupo control y 31 al grupo experimental. Sin embargo, en experimental, 13 son únicamente de ejercicio, 7 de suplementación y 11 de combinados. Por ejemplo, que utilizaban ejercicio más suplementación. Este es un gráfico o el funnel plot. Básicamente lo que indica es si nosotros trazamos una línea vertical en el centro, como de este conito que ustedes pueden observar, si hay simetría, no hay sesgo. Igual se corrobora con el Egger, no hay sesgo. Aquí podemos observar la P, que es 0.934, mayor a 0.05. En el caso de nuestro estudio, se obtuvo un tamaño de efecto significativo. Para que este tamaño de efecto significativo sea no significativo, se deberían obtener 25 estudios más que no fueron publicados por alguna razón, de algún autor, que están archivados, que no dio diferencia significativa y no los quisieron publicar. 25 para que nuestro tamaño de efecto fuera no significativo. Estos gráficos son o corresponden a los forest plot de cada grupo, por ejemplo, el grupo control. En resumen, para comprenderlo un poquito mejor, al final, en la última fila, dice tamaño de efecto global, 0,009. Les recuerdo que cuando el tamaño de efecto es menor a o igual a 0.20 es bajo. Estos intervalos de confianza, que dice menos 0.216 a 0.234, cuando ese intervalo pasa por 0 es que no hay diferencia significativa. ¿Ya? Va de menos 0,2 a 0,2, no hay diferencia. Con respecto al grupo experimental, igual al final el tamaño de efecto fue de 0,18, es bajo, pero vea que no va de menos 0, sino que va de 0,049, por lo tanto este tamaño de efecto sí es significativo en el grupo experimental. Con respecto al forest plot del grupo de ejercicio, no es significativo, va de menos 0,049 a 0,378. No es significativo tampoco en el grupo de suplementación, pero sí es significativo en el grupo combinado, el que hizo ejercicio y también se suplementó. Es un tamaño de efecto de 0,23 redondeado. Es mayor a 0,20, un efecto moderado. Con respecto a las características de los grupos como tal, grupo control, grupo experimental, acá muestro la estadística descriptiva. Vamos a enfocarnos en la fila de donde dice control, grupo control. Bueno, fueron 9 tamaños de efecto. No hubo una diferencia estadísticamente significativa. Podemos observar la P, que es mayor a 0,05, y el intervalo de confianza va de menos 0. Por lo tanto, no hay diferencia significativa. Con respecto al grupo experimental, tiene un tamaño de efecto
diferente a 0, 0.18, sí es significativo. Luego de realizar estadística inferencial a través de la NOVA, se obtiene que sí hay una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo experimental. Aquí podemos observar en la columna de la Q y la I cuadrada. En la Q, la P es mayor a 0,05. Eso quiere decir que no hay heterogeneidad entre los estudios y se corrobora con la I cuadrada, que también es menor a 25%. Con respecto a la calidad de los estudios, los tamaños de efecto, bueno, se evalúa con la escala del TESTEX. Esta escala evalúa 12 criterios y da como valor final un máximo de 15 puntos, por lo tanto, a mayor puntaje es mayor la calidad del estudio. Ahí pueden observar ustedes 8 tamaños de efecto con una calidad de 8 y 6, bueno, al final 6 con calidad de 12, lo que más se obtuvo. Con respecto a las variables moderadoras, para determinar el efecto de las variables moderadoras, se realizaron los siguientes análisis: correlación de Pearson para variables continuas y análisis de variabilidad con el ANOVA para las variables categóricas. Ya entrando aquí también en resultados, observando los tamaños de efecto, bueno, podemos ver en la columna 1 la variable moderadora, por ejemplo, el sexo, masculino, femenino o ambos. N, que son los tamaños de efecto. Luego el tamaño del efecto, que es la magnitud del cambio. Los intervalos de confianza, la P, si es o no significativa. La F de la NOVA o la de la correlación de Pearson. Y la P final, que indica si hay diferencia estadísticamente significativa o si hay correlación, si hay relación estadísticamente significativa. Con respecto al sexo, si hubo una diferencia significativa indicando que los hombres tienen mayor ganancia en masa muscular que las mujeres. Con respecto a la masa corporal, también hubo relación significativa indicando que a mayor peso o mayor masa corporal, mayor efecto positivo en la masa muscular. Con respecto al criterio diagnóstico, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, el método del grupo europeo, que por sus iniciales EWGSOP del grupo europeo, sí indica que tuvo un tamaño de efecto diferente a 0, aunque no tuvo diferencia significativa con respecto a los otros métodos. Con respecto al instrumento de medición, sí hubo una diferencia significativa indicando que el tamaño de efecto es mayor cuando se utiliza absorciometría dual de rayos X o el DEXA con respecto a la bioimpedancia. Observamos que el tamaño de efecto es de 0.38, es un efecto moderado. Con respecto a la calidad del estudio, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí hubo un tamaño de efecto diferente a 0 en los estudios que tienen mayor calidad de 12. Se mostró una diferencia significativa entre el grupo control experimental. El experimental con un tamaño de efecto de 0.18. Vuelvo a recordar, cuando el tamaño de efecto es menor a 0,20 es bajo. Sin embargo, es muy importante indicar que para efectos de este estudio, cualquier ganancia en la masa muscular en esta población vulnerable es algo muy importante. Haciendo una analogía, por ejemplo, es como medio segundo en atletismo. Para algunas personas quizás medio segundo es algo insignificante, pero para atletas, por ejemplo, medio segundo puede indicar un cambio bastante importante. A mí me pasó, poniendo un ejemplo, en el año 2010, por medio segundo, no conozco Florida, en una de mis competencias de atletismo me faltó medio segundo y lamentablemente pues me perdí esos Juegos Centroamericanos. Y NACAC, perdón, era Norteamérica, Centroamérica y Caribe, por medio segundo. Entonces, volviendo al punto, es un tamaño de efecto bajo, pero cualquier ganancia es muy importante para esta población vulnerable, al igual que el medio segundo que puse como ejemplo. Con respecto al tipo de intervención, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo control y el grupo combinado. Podemos observar que el tamaño de efecto es de 0.23
y en el grupo control 0.01. El combinado dio mayor efecto cuando se hace ejercicio y suplementación con respecto al grupo control. No hubo diferencia entre ejercicio y suplementación. Esta variable moderadora es importantísima. Sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el tipo de ejercicio que se realiza. Por ejemplo, el contrarresistencia, máquinas, biomecánicas, peso corporal, fuerza, con respecto al ejercicio multicomponente. Multicomponente, por ejemplo, es que en una hora de ejercicio ponemos a las personas a hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico, 20 minutos de ejercicio de fuerza y 10 minutos de coordinación. Por ejemplo, vienen varios tipos de ejercicio en una sola sesión. O el método de vibración. Entonces, esta de contrarresistencia es súper importantísima para este síndrome de sarcopenia. Con respecto al protocolo de cargas, no hubo una diferencia significativa, pero sí hubo un tamaño de efecto diferente a 0, indicando un mayor efecto en un protocolo incremental. Por ejemplo, que de semana 1 y 2 van a trabajar a un 60% de un RM, de una repetición máxima. Pues en semana 3 y 4 aumentamos el porcentaje y vamos aumentando cargas progresivamente, por ejemplo, cada 2 semanas, que con respecto al protocolo que es constante, que siempre se mantiene. Hubo una relación estadísticamente significativa indicando que a mayor cantidad de sesiones, mayor va a ser el efecto. Con respecto a la duración por la sesión, no hubo una diferencia significativa, pero sí hubo un tamaño de efecto diferente a 0 entre 41 y 60 minutos por sesión. No hubo diferencia significativa en la medición de la intensidad. Con respecto a la intensidad, no hubo diferencia significativa, pero notan que el tamaño del efecto de los estudios que no reportaban la intensidad fue diferente a 0, era mayor. Esto representa en la literatura que es un poco pobre al momento en que reportan las características o la descripción, por decirlo de esta manera, de la receta que ellos están implementando. O sea, en algunos estudios no reportaban la intensidad, por lo tanto, es una variable que no se puede analizar de una manera adecuada. Recomendable, claramente, es reportar bien las intensidades y todo lo que se vaya a realizar en cada sesión de ejercicio. Pasó lo mismo con el número de series. Ahí hubo una diferencia significativa entre los que no reportaron el número de series que realizaron y los que realizaron de 1 a 2. Pasa lo mismo con el número de repeticiones. No hubo una diferencia significativa, pero hay estudios que no reportan cuántas repeticiones hacían por cada tipo de ejercicio. Con respecto al método de entrenamiento, no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, sí hubo un tamaño diferente a 0 en los que utilizaban únicamente máquinas biomecánicas. Se puede observar un tamaño de 0.34, un tamaño de efecto moderado, con respecto a los que solamente hacían peso libre o los que hacían máquinas biomecánicas más peso libre. Con respecto al tipo de suplementos, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que consumían aminoácidos con respecto a los que consumían antioxidantes únicamente. El tamaño de efecto es 0.33. El momento de la ingesta, también hubo una diferencia estadísticamente significativa con respecto a consumir el suplemento inmediatamente post ejercicio con respecto a algunos otros estudios que no reportaban el momento en que se ingerían. La frecuencia semanal de igual manera y la cantidad de semanas no hubo diferencia significativa, pero sí hubo un tamaño de efecto diferente a 0. No hubo diferencia significativa en los aminoácidos de cadena ramificada como los que se muestran acá, pero sí hubo tamaños de efecto diferentes a 0. Dentro de la discusión, como objetivo para recordar era determinar el efecto del tamaño global del tratamiento con ejercicio, suplementación o la combinación de ambos sobre la masa muscular de personas adultas mayores diagnosticadas con sarcopenia, así como la identificación de las variables que moderan el efecto del tratamiento. Para ello se realizó un diseño metaanalítico intragrupo.
Recuerdo, es para determinar la magnitud del cambio de un tratamiento, en este caso, grupo experimental. Dentro de los principales hallazgos, el tamaño de efecto no significativo para el grupo control. Sí hubo un tamaño de efecto significativo para el grupo experimental, y ahí se puede observar la P, 0,05, en el caso del grupo experimental. Hubo una mejoría en las variables de la masa muscular, sin embargo, el tamaño de efecto es pequeño. Según Cohen, como reiteré en algunas ocasiones, un tamaño menor o igual a 0,20 representa un tamaño pequeño. En cuanto al grupo experimental, ¿verdad? Ejercicio, suplementación o combinados, los tamaños de efecto a discutir se deben realizar sobre cada tipo de intervención. Grupo contigo, suplementación o combinados, demuestra la diferencia significativa entre el que utilizó grupo combinado y el grupo control. Mediante una NOVA mostró una diferencia estadísticamente significativa. Con respecto a los estudios combinados, el tamaño de efecto significativo, 0,23. Aquí muestro 4 estudios. Estos sí no son con síndrome de sarcopenia. La suplementación proteica para aumentar la respuesta adaptativa del músculo más ejercicio contra resistencia en adultos mayores. Este estudio sí tuvo un efecto significativo en la masa libre de grasa. Otro estudio utilizó suplementación proteica y más ejercicio contra resistencia. Sí hubo una diferencia significativa en la masa corporal magra y masa magra pelvicular. Otro estudio de contrarresistencia más suplementación con vitamina D3 no obtuvo diferencia significativa, al igual que otro estudio sobre ejercicio y suplementación oral. Con respecto al ejercicio, nuestro tamaño de efecto fue de 0,16. Aquí se muestran 2 estudios. Uno, bueno, está a favor, otro en contra. Compararon programas de entrenamiento aproximadamente entre el 80% de un RM versus 45% de un RM para inducir ganancias de fuerza y hipertrofia muscular en personas mayores. Sí hubo una diferencia significativa. El tamaño de efecto de 0.06, 0.13, 14 redondeado. El grado de hipertrofia muscular inducida por el entrenamiento fue generalmente pequeño, pero significativo. También compararon en este mismo estudio contra el control. Las ganancias generadas en el tamaño muscular, bueno, fueron significativos cuando utilizaron altas cargas, y con bajas cargas no fue significativo. Y en el otro estudio, ejercicio contra resistencia en adultos mayores con diabetes tipo 2, no encontraron una diferencia significativa. Con respecto a la suplementación, nuestro tamaño de efecto fue 0,15, no significativo. Y aquí muestro 3 estudios. Donde en sus resultados tampoco evidenciaron cambios estadísticamente significativos. Uno con suplementación de proteínas o aminoácidos, otro con suplementación con proteínas o aminoácidos y otro con suplementación proteica. No hay evidencia que sugiera que la suplementación proteica o aminoácidos sin intervenciones de ejercicio conjuntas aumente la masa muscular o la fuerza en personas mayores predominantemente sanas. Con respecto al sexo, bueno, sí hubo una diferencia significativa, indicando que los hombres tienen más ganancias que las mujeres. Los masculinos, bueno, y muestran un tamaño de efecto de 0,95 sobre la masa magra. En las mujeres de 0,39, no fue significativo. Suplementación con proteína más ejercicio de contrarresistencia. Con respecto al instrumento de medición de masa muscular, bueno, sí hubo una diferencia a favor de la absorciometría dual de rayos X. La literatura indica también que la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la absorciometría dual de rayos X son los más precisos que la bioimpedancia. Sin embargo, claramente la bioimpedancia es menos costosa, más fácil de utilizar, pero la validez y confiabilidad del cambio en comparación con el DEXA sigue siendo baja. Con respecto a la cantidad de semanas,
bueno, una relación positiva. A mayor cantidad de semanas, mayor efecto. Aquí se muestran algunos estudios que lo comprueban. Este primero, ejercicio aeróbico, mejoraron significativamente la masa muscular, así como la aptitud cardiorrespiratoria en 12 semanas. Otro sobre ejercicio contra resistencia, que mejoraron el área de la sección transversal muscular en 16 semanas. Suplementación proteica combinada con ejercicio contra resistencia, indican que la masa corporal magra y la masa pendicular magra se vieron beneficiadas más de 12 semanas y menos de 24, pero menor a 12 semanas no hubo una diferencia significativa. Con respecto a la intensidad, en la literatura indica que realizando ejercicio a altas intensidades y volúmenes es bueno para ver mejoras. Sin embargo, hay otra corriente de autores que dicen que esto es muy desafiante, incluso aunque el ejercicio de alta intensidad y volumen puede aumentar la masa muscular y la fuerza de manera efectiva. El momento de ingesta del suplemento. Este estudio, por ejemplo, bueno, en ingesta de proteica post ejercicio y contra resistencia estimula la tasa de síntesis de proteína muscular. Otros, con el consumo de suplementos en las proximidades del fin de ejercicio, tiene efectos positivos en la masa muscular. Un vaso de leche de 500 mililitros, que equivale a 14 gramos de proteína después del entrenamiento contra resistencia, no aumenta la masa muscular en ese estudio. Y bebida enriquecida con proteínas post ejercicio no indujo ningún efecto adicional sobre la masa muscular en otro estudio. Con respecto a los mecanismos fisiológicos, a nivel de ejercicio, hay un aumento en la tensión muscular. Este es el estímulo principal para iniciar el proceso de crecimiento celular. Y el estrés mecánico sobre los componentes del sistema muscular activa proteínas de señalización para mover genes que traducen el ARN mensajero y estimular la síntesis de proteínas más que el metabolismo de las mismas. A través de la vía AKT, mTOR constituye una de las principales reguladoras de la síntesis de proteínas, controlando la iniciación de síntesis proteicas y masa muscular esquelética a través de estas otras proteínas. Y bueno, este es el proceso. La síntesis de proteínas procede a través del complejo proceso de la traducción del ARNM a través de la iniciación, elongación y terminación, que es donde ya la proteína termina y se libera en el ribosoma. A nivel de alimentación, las proteínas se desdoblan en aminoácidos. Estos se oxidan para producir ATP o se utilizan para síntesis de nuevas proteínas. El anabolismo de las proteínas se produce en los ribosomas de casi todas las células del cuerpo. Y aunque la ingesta proteica sea adecuada, el aumento de su ingestión no incrementará la masa muscular. Solo con un programa regular de actividad muscular intensa, con levantamiento de peso, se puede lograr este objetivo. En términos de la mejora de la masa muscular, se debe emplear especialmente la leucina, el único aminoácido capaz de estimular el mTOR, estimulante en la síntesis proteica a nivel muscular en respuesta a la ingesta de aminoácidos esenciales y contracción muscular. Implicaciones prácticas y de investigación. A nivel práctico, se obtiene una receta de prescripción del ejercicio basada en adultos mayores realmente diagnosticados, la cual puede servir y aplicar a adultos mayores diagnosticados, de esta manera mejorar su calidad de vida. A nivel de investigación, es una actualización de la materia en el área. A nuestro conocimiento, es el único estudio metaanalítico con un diseño intragrupo y brinda información de algunas necesidades con el fin de mejorarlas. Fortalezas. Se logra identificar los principales tratamientos en la fisiopatología de la sarcopenia y se establece una receta de prescripción de ejercicio y suplementación. Es el primer estudio metaanalítico con diseño intragrupo. Como limitación, estudios con estadística descriptiva. Autores no contestan correos electrónicos y hay poca literatura reportada hasta el momento. Es importante que los autores describan su estadística y también muy bien la receta de los estudios. Para ir concluyendo, aquí muestro recomendaciones prácticas basadas en este estudio metaanalítico, especialmente en ejercicio de contrarresistencia.
El criterio diagnóstico es bueno utilizar el del grupo europeo, tanto para máquinas biomecánicas como peso libre. Utilizar absorcimetría dual de rayos X. Con respecto a la variable de la medición, utilizar el índice de masa muscular apendicular esquelética. Utilizar protocolos incrementales, 5 minutos de calentamiento y 5 de enfriamiento. Realizar una familiarización también de 2 semanas antes de ya empezar con las cargas. 12 semanas de trabajo, 3 semanas, 3 veces por semana, trabajarlo, un total de 36 sesiones para esas 12 semanas. La duración por sesión puede andar entre 41 y 60 minutos, sin embargo eso no se puso. La medición de la intensidad con RM en contrarresistencia y con escala de Borg en peso libre, y ahí están los valores de un 70 a un 85% o un 14 en 17 en Borg. 3 series por ejercicio de 8 a 15 repeticiones, de 8 a 10 ejercicios, un tiempo de descanso de 1 a 2 minutos entre serie, un tempo de 1 a 2, que es la velocidad de ejecución tanto en fase concéntrica como en excéntrica. Consumir aminoácidos inmediatamente post ejercicio preferiblemente, y preferiblemente la leucina, isoleucina y la valina. Recomendaciones a nivel de investigación: reportar la estadística descriptiva, responder correos que brindan como correspondencia en los artículos. Muchas veces hay artículos buenos y al escribirle a un autor no lo contesta, y realizar estudios confirmatorios de este metaanálisis. En conclusión, se evidencia un cambio significativo en la masa muscular de adultos mayores con sarcopenia, utilizando el tipo de intervención de ejercicio en combinación con suplementación. Sin embargo, el ejercicio contra resistencia también evidenció una diferencia estadísticamente significativa con respecto a los otros tipos de ejercicio. Si desean más información, hay 2 estudios, ahorita tengo 2 estudios publicados en la revista Pensar en Movimiento de la Universidad de Costa Rica. Pueden poner en el buscador sarcopenia y aparecen estos 2 artículos: intervenciones con ejercicio contra resistencia en persona adulta mayor diagnosticada con sarcopenia, una revisión sistemática, y el efecto de intervenciones con ejercicio y suplementación sobre la masa muscular de personas mayores con sarcopenia, el metaanálisis que justamente acaba de exponer. Muchas gracias. Agradecemos al máster Wilson Solano García por su presentación y por compartirnos de tan importantes conocimientos. Muchas gracias, don Wilson. Vamos a proceder a un espacio de preguntas. Permítanme. Don Wilson, ¿los entrenamientos aeróbicos en los adultos mayores tienen efectos en disminuir los efectos de la sarcopenia? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Con mucho gusto, don Wilson. Gracias. ¿Los entrenamientos aeróbicos en adultos mayores tienen efectos positivos en disminuir los efectos de la sarcopenia? Bien, para efectos de este estudio metaanalítico, en específico sería el ejercicio de contrarresistencia. Cabe destacar que también existe una entidad muy importante, como es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que también dentro de sus guías o prescripción de ejercicios recomiendan el ejercicio aeróbico. Claramente, eso sería un programa más integral para personas adultas mayores. En específico, como tal, el ejercicio de contrarresistencia, como se evidenció en el metaanálisis, logró un mayor tamaño del efecto con respecto incluso al ejercicio que utilizó multicomponente, que dentro del multicomponente utilizó ejercicio aeróbico, de fuerza e incluso coordinación. Para sarcopenia como tal, ejercicio de contrarresistencia. Para una mejor calidad de vida de una persona adulta mayor, podrían aferrarse incluso a las recomendaciones de prescripción de ejercicio que indica el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Gracias, don Wilson. Muy amplia su respuesta. ¿Hay otra pregunta? Dice sí, don Wilson.
¿Qué implicaciones tienen los estudios donde las muestras no son personas diagnosticadas? ¿Se genera un error en las aplicaciones de intervención utilizadas o sirven de base como prevención a la sarcopenia? Ok, algo muy importante acá es que hay mucha literatura que está basada en personas adultas mayores. Hay mucha literatura que habla sobre ejercicio de contrarresistencia, por decirlo así, en personas adultas mayores. Pero realmente los estudios como tal de síndrome de sarcopenia son relativamente pocos. La literatura es muy reciente en este tipo de intervenciones. Incluso pues acá indiqué, para nuestro conocimiento este fue el primer estudio metaanalítico con un diseño intragrupo. Hay mucha literatura, posiblemente, ¿verdad? La desconozco, no me he metido a profundizar, pero es muy probable que indiquen que hay efectos positivos en masa muscular en persona adulta mayor, pero realmente no son personas diagnosticadas o para efectos de este estudio como tal de síndrome de sarcopenia. Gracias, don Wilson. Don Wilson, Luis Diego nos pregunta, ¿es mejor que un adulto mayor consuma aminoácidos que creatina? Para Luis Diego, ¿verdad? Para efectos de este tema como tal, no encontré ningún estudio que haya involucrado creatina en este tipo de población, únicamente los aminoácidos. La literatura es poca, relativamente poca para este tipo de población. Lamentablemente no podría darle la respuesta a Luis Diego, porque en esta literatura en ningún momento encontré sobre creatina. Gracias, don Wilson. Y una última pregunta que nos hace Ramiro Barrantes. Dice así, don Wilson, en su experiencia como entrenador, ¿proveen estos estudios de nueva información para usted u otros o más bien confirman lo que los entrenadores con experiencia ya han verificado en su trabajo con adultos mayores? ¿Me podría volver a repetir la pregunta? Con mucho gusto. Como le mencioné, nos la hace Ramiro Barrantes. Dice, en su experiencia como entrenador, ¿proveen estos estudios de nueva información para usted u otros